el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Génesis capítulo 9, verso 20. Dice así: entonces Noé comenzó a labrar, cultivar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y una vez borracho, se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó, le relató a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás y cubrieron, taparon la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos, es decir, que ellos no miraron para atrás, sino caminaron hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y estuvo al corriente de lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, 3 maldiciones bien remachadas. Vamos a ver ejemplos de rebelión. En el huerto del Edén, Adán cayó, y en la viña Noé cayó. Y ahí se fue mostrando con estos dos el fracaso del hombre. Y de no ser por la justicia de Cristo, nosotros seguiríamos también siendo derrotados como estos dos. Dentro del plan de Dios, Noé fue cabeza de familia. Quiere decir que todos en su familia estaban bajo la autoridad de Noé, tanto su familia como el mundo de aquel tiempo después del diluvio. La Escritura dice que un día Noé se emborrachó con el producto de su viña y se quedó desnudo en medio de su tienda, y su hijo menor, Cam, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. ¿Qué significa ver la desnudez? Vaya al libro de Levítico. Capítulo 18. Versos del 5 al 8. Por tanto, dice Levítico 18, del verso 5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirás su desnudez. Cuando habla aquí de desnudez, está hablando de relaciones sexuales. Así que cuando dice que el hijo menor, Cam, vio la desnudez de su padre,
se lo contó a sus hermanos que estaban fuera, estaba hablando de una relación incestuosa. Como dice la Escritura, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Esta palabra que se usa aquí en Levítico 18 y en Génesis también 9:22, es la palabra hebrea erwash, que significa desnudez o indecencia. Y el término se usa para referencia a los órganos sexuales masculinos y femeninos. Es decir, que el pecado de Can fue un pecado de incesto. Tuvo relaciones sexuales con su padre borracho. Las consecuencias de este descuido espiritual en Noé, porque al embriagarse él, cuando uno se embriaga, pierde la conciencia por espacios de conciencia. Hay personas que se pierden tanto que hacen cosas indecentes que si estuvieran sanos jamás las haría. Porque la persona que está ebria tiene un trastorno temporal de sus capacidades físicas y también de su capacidad mental. Entonces la persona acciona de manera involuntaria o inconsciente. Y por eso es que le da una brecha al pecado, y ese fue un momento oportuno para que su hijo Can realizara un acto de perversión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos bíblicos? Debemos de entender que el pecado está siempre de continuo rodeando nuestras vidas para entrar en cualquier momento que nosotros nos descuidemos. ¿Cuál fue ese pecado? Ya dijimos que fue un pecado de incesto. El que lo dice claramente esto es el comentario bíblico auxiliar portavoz. Lo dice clarito, así como les acabo de decir, que ver la desnudez de su padre es una expresión idiomática de tener relaciones sexuales. Recuerden que dice la Escritura que conoció a Adán a su mujer y ella concibió. Entonces aquí Can tuvo relaciones homosexuales con su padre mientras éste estaba borracho, y el hombre borracho dice y hace cosas, como les dije antes, que si estuviera sobrio jamás haría. Por eso cuando Noé se despertó y supo, estuvo al tanto de lo que le había hecho su hijo, se enojó, y esta perversión sexual causó que la descendencia de Can a través de su hijo Canaán se volviera una maldición de perversiones sexuales. Fueron los que llevaron a todo tipo de desviaciones, instituyendo en sus vidas diarias prácticas paganas, adoración demoníaca e idolatría. En medio de toda esa perversión había un pueblo dedicado al único y verdadero Dios, y siempre está ese pueblo rodeado de lobos, de serpientes y de cizaña. Hoy en día no hay mucha diferencia. Puede una persona esconder su pecado por un tiempo, pero va a salir a la luz. Va a salir a la luz cualquier rato. Los sacrificios demoníacos, la brujería, la hechicería, todas esas cosas son el pan del día. Porque lo malo nunca puede estar completamente tapado, porque Dios se encarga de sacar lo malo a la luz para que todo mundo lo vea.
Recuerden que en Génesis 6:9 dice la Escritura que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Cuando Dios lo eligió para que él construyera el arca, Noé era perfecto en sus generaciones. Ahí se refería a su sinceridad, no a la perfección sin pecado, pero Noé se había mantenido sobrio en medio de la civilización antidiluviana y ahora, después que sale del diluvio, planta su viña, cosecha su uva, hace su vino y se emborracha. Por eso es que nos alerta la Escritura: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Así que Noé borracho dio mal ejemplo de autoridad. Pero Can no vio la dignidad de esa autoridad. El padre es la autoridad instituida por Dios en el hogar, pero los hijos viven mirando los defectos de los padres, comentándolos con los hermanos, comentándolo con otras personas, y entonces no se dan cuenta que están devaluando a sus propios padres. Eso le pasó a Can, vio la conducta impropia de su padre y no tuvo el más leve sentimiento ni de vergüenza, ni de pesar, ni tampoco procuró cubrir la falta de su padre. Entonces, la borrachera de Noé lo disminuyó a los ojos de su hijo. Y esto revela que Can tenía un espíritu rebelde. Can salió, le contó a sus hermanos la ridiculez de su padre, añadiendo para sí el pecado de menosprecio, de ofensa, de insulto, de ultraje y por último, la relación incestuosa. Enterados Sem, los otros hijos, Sem y Jafet, actuaron de otra manera. Cubrieron la desnudez del padre, la falta de su padre, porque esta falta del padre se convirtió en una prueba para los tres hijos, revelando lo que cada uno tenía en su corazón y mostrando la rebeldía de Can. Después Noé profetizó que los descendientes de Can serían malditos y vendrían a ser siervos de sus hermanos. Y el primero que llegó a ser esclavo fue precisamente Can. Esto muestra que quien no se somete a la autoridad será esclavo del que obedece. Sem sería bendito. Y hasta el Señor descendió de la línea de Sem, el Señor Jesús. Jafet fue destinado a predicar a Cristo. Y así es como las naciones de hoy difunden el Evangelio, porque pertenecen a los descendientes de Jafet. El primero en ser maldito, entonces, ¿quién fue? Can. Porque Can no respetaba la autoridad. Fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras. Entonces, todos los que deseen servir al Señor necesitan tener un encuentro con la autoridad, porque nadie puede servir a Dios con un espíritu rebelde. Todos los que sirven a Dios con un espíritu rebelde caen. Levítico capítulo 10, del verso 1 adelante. Nadab dice, y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, extinguió y murieron delante del Señor. Estos son los hijos de
de Aarón. ¿Por qué fueron quemados? Después de Moisés y Aarón, nadie tenía más posibilidades de ser honrado en Israel que Nadab y Abiú, quienes eran hijos de Aarón y les correspondía el sacerdocio por herencia. Hay razones suficientes para pensar que ellos se llenaron de orgullo y ebrios mientras el pueblo estaba postrado delante del Señor, adorando en su presencia y su gloria. Ellos entraron precipitadamente al tabernáculo para quemar incienso. Entraron a toda prisa los dos y con fuego que no fue tomado del altar. Si lo hubieran hecho por ignorancia, se les habría permitido llevar una ofrenda por el pecado. Pero el alma que actúa orgullosamente y trata con menosprecio las cosas de Dios, esa alma va a ser cortada, porque está escrito en la Escritura que la paga del pecado es muerte. Por eso los hijos de Aarón murieron quemados mientras hacían esto. El pecado y el castigo de estos dos sacerdotes mostró la imperfección del sacerdote desde su comienzo y no podía ser protegido del fuego de la ira de Dios, mostrando de esa manera que necesitaríamos un futuro sacerdocio como es el de Cristo, que sería único y perfecto. Tal como ocurrió en los tiempos del Antiguo Testamento, cada vez que se violan los principios con los cuales Dios espera ser servido, se introduce entonces la muerte en la casa de Dios. Nadab y Abiú servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente justos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había elegido, había designado para el sacerdocio. Él había puesto a Aarón, su padre, por sacerdote, y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. En todos los asuntos de servicio, Aarón era el jefe. Sus hijos eran sus ayudantes, pero servían junto a su padre en el tabernáculo a las órdenes de su padre. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que los puso bajo autoridad, bajo la autoridad de su padre. Y esto muestra que todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. ¿Dónde se ve esto más detallado en este tiempo? En la alabanza. Hay gente que tiene una doble vida. Sube a cantar, pero sale del canto y va hacia la otra vida. ¿Y la gente tiene miedo? No tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque nadie, en primer lugar, la persona esa que hace eso nunca estuvo cara a cara con Dios. 2, no conoce lo que es santidad. 3, no conoce la Biblia. Y 4, nadie le llamó la atención por lo que hace. Y entonces toda la iglesia se contamina. Toda la iglesia se contamina. Cuando hay pecado en la iglesia y no se disciplina, toda la iglesia se contamina. El pecado tiene que ser disciplinado. Porque si ellos se atrevían a ofrecer sacrificios
Personalmente, lo que ofrecerían sería, ¿qué? Fuego extraño. Y eso fue lo que hicieron Nadab y Abiú, y ellos pensaron que podían hacerlo por sí mismos sin que Aarón se los ordenara. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Ahora entienden por qué es la disciplina en la iglesia? Porque todos podemos caer muertos si nosotros nos convertimos en alcahuetes del pecado ajeno. ¿Qué significa fuego extraño? Fuego extraño o fuego profano significa servicio corrompido, servicio carnal, servir sin haber recibido órdenes y servir sin obedecer a la autoridad. Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos, ofrecer sacrificios no era difícil, era sencillo. Por eso es que presumieron que podían hacerlo ellos mismos. Pero en lo único que no pensaron fue en si eran capaces de hacer lo mismo del Padre, porque ellos no vieron la autoridad de Dios sobre su Padre. ¿Qué se llama esa autoridad? Dijimos anoche. ¿Autoridad qué? Delegada. Autoridad delegada. Ellos no vieron. ¿Por qué? Porque era su Padre. Y la familiaridad hace perder el respeto. El servicio, todo servicio en la iglesia es iniciado por Dios. Pero aquí nos encontramos con un problema bien serio. Porque el servir a Dios y el ofrecer fuego extraño o profano es semejante. Pero sin embargo, no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. El verdadero servicio es iniciado por Dios. Cuando el hombre sirve bajo su autoridad, es aceptado debido a que está sirviendo bajo autoridad y está aceptando lo que Dios determina. Sin embargo, el fuego extraño se origina en el hombre. El fuego extraño es carnal, y si es carnal, no requiere de la voluntad de Dios, ni obedece a autoridad. Es hecho totalmente por el celo del hombre y termina con la muerte. Si el servicio no está bajo autoridad, es un servicio muerto. Solo Dios puede aclararnos este servicio de autoridad para que nosotros todos podamos ver qué clase de fuego estamos ofreciendo. No vaya a ser que estemos ofreciendo fuego extraño también, fuego profano, fuego carnal, y no nos hayamos dado cuenta que estamos muertos para Dios. Y si estamos muertos para Dios, entonces el trabajo se hace según el principio del fuego extraño. Nadab y Abiú actuaron independientemente de Aarón e independientemente de Dios. La obra de Dios debía coordinarse bajo la autoridad de Aarón, porque Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de su padre. ¿Quién era el padre? Aarón. Entonces, ya en el Nuevo Testamento vemos varios trabajos compartidos. Por ejemplo, dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 13, que había en la ciudad de Antioquía profetas y
maestros. El inicio del trabajo fue Bernabé y Pablo, pero pasó un poquito tiempo y fue Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque la unción de Pablo era mayor que la de Bernabé. Vemos también a Pablo y Timoteo. La unción mayor, ¿de quién era? De Pablo. Vemos a Pedro y a Juan Marcos. ¿De quién era la unción mayor? De Pedro. Trabajaban juntos, sí, pero algunos tenían la responsabilidad de la autoridad, mientras que los otros ayudaban. En su obra, Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. Dios no nos llamó a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por consiguiente, debemos servir a Dios según el orden de la autoridad delegada. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma autónoma está en rebeldía y como consecuencia recibe muerte. Todo aquel que trata de servir sin tener un encuentro con la autoridad está ofreciendo fuego extraño. Hay gente que por un tiempo trabaja bajo autoridad, pero luego se revela en su corazón y no tiene ningún tipo de autoridad. Hace lo que le da la gana. Se los conoce. Entonces cualquiera que diga, si él puede, yo también puedo, está en rebelión. Porque Dios no solamente cuida de ver que haya fuego, sino que también está pendiente, prestando atención a la naturaleza del fuego. Él sabe que la rebelión cambia la naturaleza de un fuego. En este caso, lo que no era ordenado por Jehová ni por Aarón, entonces era fuego extraño. Porque lo que Dios busca no es el sacrificio o servicio, sino mantener la autoridad sobre. Y hay que aprender a ser seguidores. Cuando Dios nos ha llamado a desempeñar un trabajo secundario en su obra, la Escritura dice que Él da como Él quiere. En otras palabras, da como le da la gana. Así como la autoridad delegada sigue a Dios, de la misma manera, los que están sujetos a la autoridad delegada sirven también a Dios. Los hombres no tienen absolutamente ningún derecho de aconsejar a Dios. Los creyentes debemos convertirnos para obedecer a Dios en forma absoluta, teniendo temor más bien de presentar nuestras ideas y opiniones, porque siempre van a ser pobres. Y entonces Dios puede manifestar su autoridad. Todos debemos aprender a aceptar la disciplina para que nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón sean instruidos. Así no vamos a hablar descuidadamente, no vamos a argumentar, no vamos a dar consejos malignos, no vamos a dar consejos a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el que se encuentra con la autoridad de Dios se vuelve, como Pablo, obediente. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.